Dios les bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Siempre es un deseo poder bendecir a la amada iglesia del Señor, a los siervos de Dios, sabiendo que estamos pasando momentos de apretura, le llamaría la Biblia. Aunque tenemos nuestra confianza de el socorro viene del Señor. Hoy fue un día muy especial. Me sentí bendecido. Llegué a la casa de mi hermano, él y mi hermano Daniel y mi cuñada, se llama Norma. Y cuando llegué, estaban compartiendo la palabra del Señor. Así que fue un momento lindo poder ver cómo compartían la palabra y como tuvimos unas referencias ahí, unas pequeñas aportaciones, sentí yo la necesidad de poder compartir con la iglesia, los amigos, los amados hermanos, el pensamiento de lo que hoy estuvimos compartiendo en casa de mi hermano, de su esposa Norma. Estábamos hablando sobre Isaías capítulo 6. Yo creo que ese capítulo 6 de Isaías es uno de los capítulos que más se conoce. Directamente o indirectamente es muy usado en cuanto al apartamiento de obrero, en cuanto a hablar de ministerio. Se usa mucho ese capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Y yo ya había hablado con anterioridad sobre este tema. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás estuve hablando sobre este tema, Isaías capítulo 6, pero quiero volver a reiterar algunos puntos que el Señor me ha estado dando, me ha estado compartiendo en su amor, en su misericordia. Así que quisiera poder aportar un pensamiento de la palabra del Señor con referencia al ministerio. No voy a hablar específicamente para la iglesia. Hace un tiempo atrás, unos años, decidí en lo personal dejar de predicar para la iglesia. Me siento triste, avergonzado de escuchar a predicadores, a pastores, a líderes hablar de la iglesia. Parece que todos los pecados de la iglesia, la culpa la tiene la iglesia. Esta iglesia no ora, a esta iglesia le falta oración, a esta iglesia le falta ayuno. Entonces yo me veo avergonzado cuando escucho eso. Me encuentro triste cuando veo a ministros, a pastores hablar de la iglesia. Y se olvidaron totalmente la ignorancia bíblica de que la Biblia dice que la iglesia es la niña de sus ojos. Si un pastor habla de su iglesia, lo hace por ignorancia, lo hace por una tontería, por no decir otra palabra, que quiero empezar a sacármela de la boca. No tiene vergüenza un pastor a hablar de la iglesia. Cuando un pastor va a hablar de la iglesia, se tiene que mirar en un espejo. En el espejo de la reflexión que no está haciendo el trabajo que le fue encomendado.
Por eso la iglesia está como está, directamente o indirectamente. Hoy hay ministros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros y otros más que se mueven con unos léxicos, con una dialéctica, con unas expresiones teológicas, más agregado a algunos pensamientos de lo que hoy se está manejando, motivacional. Hoy ya los predicadores no quieren ser predicadores, quieren ser motivadores. No sé de dónde diablos sacaron eso. Entonces me siento triste cuando los pastores hablan de la iglesia, porque tendría que darle vergüenza. Tendría que cerrar la boca. Si algo tiene que hablar un pastor, un ministro, es de sí mismo. Eso fue lo que hacía el apóstol Pablo. Todos manejan o pretenden manejar el hebreo o el griego del Pablo, pero no hacen lo que él dijo. Ellos enseñan solamente el griego y el hebreo del apóstol Pablo, pero no hacen lo que dijo él que había que hacer. Él dijo, todos los días muero, y yo no veo un ministro que muera todos los días. Él dijo, todos los días voy a la cruz. Yo no veo ministros que vayan a la cruz. Para mí es vergonzoso escuchar a ministros que lo único que hacen es despotricar la iglesia, como que la culpa de todo la tiene la iglesia. Y él, en el grado que se le dio para desempeñar, no desarrolla una vida espiritual, una vida de comunión, una vida de consagración, una vida de oración, una vida de ayuno. Hoy, 2025, vemos una iglesia tan activa, más de que otros tiempos, pero activa en el entretenimiento, activa en lo motivacional, en las expresiones, en los cánticos, pero no en la palabra de Dios. No está activa en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Me siento avergonzado de escuchar a ministros, a profetas, apóstoles, hipócritas, que le echan la culpa a la iglesia. Es como tú, como padre, le eches la culpa de todo a la familia, a los hijos, a la esposa, y tú, el gran Señor, el gran ministro, el gran padre, el gran esposo. ¿Y lo que pasa en casa, la culpa de quién es? ¿Del diablo? Yo tengo un precedente que siempre lo digo y lo reitero constantemente. El precedente mío es que yo vi por años y años y años a mi pastor orar de madrugada envuelto en una frazada si hacía frío, tirado en el suelo, en el altar, golpeando el piso del altar. Mi pastor tenía la Biblia, una lista de los miembros y una carpeta diciéndole al Señor: Señor, ¿qué los alimentos? Señor, ¿qué comparto con tu iglesia? Señor, tu iglesia es tuya, no es mía. Hubo un error entonces de interpretación en el libro de Efesios con relación a los 5 ministerios, porque dice que tienen que edificar a los santos, edificar la iglesia, y no lo estás haciendo. No lo estás haciendo como la Biblia dice. Entonces encontrá en la iglesia errores, equivocaciones, falencias, debilidades.
Pero la iglesia está como está por culpa de que no estás desempeñando el ministerio que Dios te dio como lo tienes que hacer. Y tengo algo que decirte un día. Vamos tú y yo a dar cuentas al Señor. No te olvides, por favor, del tribunal de Cristo. Acuérdate del tribunal de Cristo en que daremos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, estando bien o estando mal. No te olvides, pastor, ministro, no te olvides que compareceremos ante el tribunal de Cristo. No te olvides. No te puso el Señor para que te edifiques a ti mismo. Hoy no vemos una iglesia que está siendo edificada. Hoy vemos conferencias de pastores, conferencias apostólicas, conferencias proféticas y se llenan de ministros y comen y comen. Iban a la próxima conferencia, iban a la próxima conferencia, iban al próximo evento, iban a la próxima convención. Se alimentan entre ellos un ministro que se tiene que alimentar de otro ministerio, no es ministro. Escucha, apóstol, profeta, pastor, evangelista, si tú tienes que ir a sentarte que un pastor te enseñe, no eres pastor, no eres ministro, no eres nada. Hello, Dios te bendiga. Un ministro verdadero, un ministro de Dios, un ministro apartado por el Espíritu Santo, no lo alimenta otro ministerio, lo alimenta aquel que dijo, Él os enseñará todas las cosas. Pero hoy es más fácil sentarme en una conferencia, sentarme en un evento profético, sentarme en un lado para que venga otro apóstol y me dé revelaciones. ¡Hipócrita! Bien dijo de vosotros el Señor, sepulcro blanqueado. Bien lo dijo el Señor. Entonces, ¿con qué alimentan a la iglesia? ¿Con qué? ¿Con profecía? A veces miro que hay profetas que en todo lo oculto le habla al Señor. A la iglesia hay profecía, hay profecía, hay profecía. ¿No te das cuenta que algo está mal? Entonces sí, necesitamos que el profeta profetice en todo lo oculto. ¿Para qué sirve esto? No sirve, hay que tirar y hay que parar al profeta para que día y noche profetice. Hello. Entendemos por la palabra de Dios que los ministerios no son para edificarse uno a los otros. Los ministerios son para edificar a los santos. Apóstol, pastor, profeta, tú no tienes que alimentar a otro ministerio. Tú no tienes que alimentar a otro pastor. Tú no tienes que alimentar a un evangelista. Tú tienes que alimentar, guiar, corregir, ayudar a los santos. Pero no lo están haciendo de conferencia en conferencia, de estudio, de revelaciones, de apocalíptico. ¡Y cuánta basura! Hay algo que está mal en nuestra teología, no en la Biblia. En la interpretación que tiene de la palabra. Estás equivocado, no en la Biblia. Porque la Biblia demanda que el ministro de Dios, que el verdadero ministro de Dios busque su presencia. Que madrugue, que ayune, que ore. Pero los motivadores sacaron todo eso. Y ahora dicen, no hay que alimentarse de la oración, no hay que alimentarse del ayuno, no hay que alimentarse de la vigilia, hay que alimentarse de conferencia en conferencia. Posiblemente viene un predicador americano, grande siervo de Dios. Necesitamos que venga un americano. Necesitamos que venga un inglés. Necesitamos que vengan de otro país para hablar. Entonces tú no eres ministro.
Si no sabe, ve a estudiar. No te sientas avergonzado por ir a un instituto, a un seminario. Ve a estudiar, porque lo que tú estudie es lo que vas a alimentar a la iglesia. Hello. Hoy quiero hablar sobre el capítulo 6 del profeta Isaías. Y tal vez voy a hablarlo de una forma diferente a lo que tú has escuchado siempre. Quiero compartirte una reflexión sobre el libro del profeta Isaías que tú nunca has oído, no lo escuchaste. No lo escuchaste. Esto no tiene griego, no tiene arameo, no tiene. Lo que sí tiene es lo que dijo Jesús. Jesús dijo algo. Pero los ministros se olvidaron de lo que dijo Jesús. Jesús dijo: mi palabra son espíritu y vida. No es letra, es palabra. Una letra es como un pensamiento. Una palabra es la expresión del sonido. No sé si vos la agarraste. Una letra es como un pensamiento que mientras está acá adentro está todo bien. Una letra es lo que leemos acá. Acá leemos letra. Pero para que esta letra se transforme en palabra, tú tienes que tener relación con Dios. Tienes que buscarlo, tienes que llorar, tienes que golpear tu cabeza. Puede ser que se abra en dos y tenga un derrame, porque tal vez sea la única forma de que entienda que tú necesitas que el Espíritu Santo te enseñe. Oye, pastor, ministro, apóstol, sí hay, lo reconozco, que hay siervos de Dios que están edificando a la iglesia. Sí hay, porque estaría pecando diciendo que no hay. Pero hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay pastores que están alimentando a la iglesia. Pero a veces dicen: ¿por qué la iglesia no cambia? Es que la iglesia no tiene que cambiar por tu mensaje. Escucha, la iglesia no va a cambiar por tu prédica. La iglesia no va a cambiar por la conferencia apostólica y profética. La iglesia cambia solamente cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. No quieras tú cambiar a la iglesia. No te atrevas. Hipócrita. Queremos cambiar a la esposa. Queremos cambiar al esposo. Hay hermanos que quieren cambiar a la esposa y hacen lo que pueden para que ella cambie. Hay países, yo viví en varios países y vi que la tasa de divorcio, de separación era por las nubes. Puerto Rico es una. Hay ministros que viven de misiones en misiones, recorren todo el mundo, y la mujer, la esposa, se tiene que transformar en mujer, en esposa, en madre, en pastora. Pero ¿cómo? ¿De dónde dice eso? Si tú eres pastor, no puedes viajar. Renuncia al pastorado. Si no tienes tú para alimentar a la iglesia, no eres pastor, no eres ministro, no eres nada. En Puerto Rico yo vi mucho ministerio. El hermano siervo de Dios con una aureola enorme, santo, anda en los países predicando, y la mujer, la esposa, se transforma en madre, en padre, en maestra, en predicador, en todo. Y después, cuando viene el divorcio,
Cuando viene el problema es fácil echarle la culpa, no porque estaba en adulterio, en fornicación, es fácil echar eso. Pero la culpa no es de ella, la culpa es tuya, porque el varón es la cabeza de la mujer. Escucha, claro, no la voy a desligar cada uno de sus responsabilidades. Hello. En Puerto Rico, un hermano me llevó a dar vuelta con una camioneta y había un lugar altísimo, con una iglesia preciosa, alta, casi en la barranca. Cuando me paré en la puerta con el hermano, la iglesia estaba llena de pe a pa. Yo estuve ahí, yo estuve en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, yo estuve en España, yo estuve porque Él me llevó. Él me dijo, ¿qué te parece la iglesia? Estaban todos vestidos de blanco, con sus tul, todo era hermoso, la música, todo era célebre, casto. Me dijo, ahora yo te voy a mostrar otra cosa. Bajamos y vimos un grupo como de 20 o 30 muchachos y chicas. Cuando él paró la camioneta y bajó el vidrio, todos lo saludaban. Mi amigo se llama Matos. Y todos le decían, Matos, todos lo conocían, todos le hablaban, hermano, hermano. Y yo lo escuchaba. Le dijo él, mi amigo Mato, a los hermanos, a esos muchachos, ¿cuándo van a ir a la iglesia? Y ellos enseguida le dijeron, no hable de eso, no hable de eso. Me voy, Dios lo bendiga. Bueno, se estaban drogando, tomando alcohol. Y me dijo él, estos son los hijos de los que están allá arriba en el culto. Yo me puse triste, amargado. ¿Cómo me siento hoy? Por mi hijo que está apartado, por mis hijas. Porque es fácil hablar de los demás, pero no es fácil decir yo estoy pasando por eso. Los maridos haciendo misiones, llevando un mensaje a Centroamérica, a Europa, a Asia, y la mujer se queda en la casa. Hello, hay algo que está mal, ministro. Hay algo que está mal delante de la presencia de Dios. Y un día tú y yo, como ministro, vamos a dar cuenta. Claro, el presidente del concilio, el presidente de la organización te envía. Hay que enviar misioneros, hay que enviar secretarios, hay que enviar. ¿Y la familia? Se queda. No, porque tienen que ir a la iglesia. Pero la iglesia no calienta la cama. Hello. No tiene que orar y ayunar. Pero el ayuno, la oración, la vigilia no calienta la cama. Hello. Tal vez se está sintiendo un poco incómodo por mi palabra. Y porque son mis palabras me disculpo. Pero no me disculpo de lo que dice la Biblia. Sí me disculpo de mis expresiones. Un poco callejera, un poco falta de léxico, un poco falta de ética. Hoy la iglesia es el contraste del pastor. Hoy la iglesia vive lo que vive el pastor. Yo nunca escuché a mi pastor decirle a los hermanos vengan a orar, nunca. Pero nosotros sabíamos, martes, jueves, sábado y domingo, que el primero que llegaba a la iglesia era el pastor. Y cuando todos llegaban lo encontraba al pastor arrodillado en una silla, 1 hora,
Una hora, no importa si era sábado, no importa si era domingo, no importa si llegaba el gobernador, no importa si llegaba el presidente, porque ahí hay uno más grande que los hombres, es el Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Y lo que vivía mi pastor se notaba en lo que predicaba. Había milagro, habría prodigio, maravilla. Sí había errores, sí había equivocaciones, pero no tantas como hoy la vemos. ¿Cuál es el secreto? Me preguntan los hermanos. ¿Cuál es el secreto para tener un buen ministerio? Ora, ayuna y vigilia. No te queda otra. Llora delante de su presencia. Ve a la cruz. Arrepiéntete a la cruz. Dijo el apóstol Pablo, todos los días muero. Ve a morirte. Ve y muere, arrodíllate y arrepiéntete todos los días. Adentro nuestro no puede haber dos voluntades. Hay una sola voluntad que tiene que prevalecer. Hay un texto que dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si está Cristo, es la voluntad de Cristo. Pero también adentro de esta caja fúnebre hay otra voluntad, que es la voluntad de mi alma, la voluntad de mi carne, la voluntad de mi deseo y la voluntad de mi anhelo. Y a veces me confundo porque busco cosas buenas para la iglesia. Uy, esto es bueno, esto es edificante para la iglesia, pero no lo dio el Señor. Lo viste tú en otra iglesia, lo viste tú en otro país y pensaste que eso es bueno para la iglesia, pero no lo es. Lo bueno es cuando el Espíritu Santo te enseña, te revela, te corrige. Eso es lo bueno. Lo bueno que yo veo es para hoy, para mañana, pero cuando el Espíritu Santo te muestra, te enseña, te revela, no es para hoy ni para mañana, es para siempre. Porque lo de Él produce frutos eternos de gloria. Quiero hablar del profeta Isaías, capítulo 6, del profeta Isaías, capítulo 6, que todo el mundo ya ha hablado sobre Isaías capítulo 6, pero a veces vemos, pero no entendemos. A veces escuchamos, pero no oímos. A veces vemos, pero no miramos. ¿Por qué? Porque así como tengo 5 sentidos, la vista, el olfato, la lengua, la mano, 5 sentidos, adentro mío hay 5 sentidos espirituales. Si tú te llevas por estos ojos, entonces ya no te estás llevando por los ojos del espíritu. Si tú hablas con esta lengua es porque no estás llevándote por la lengua del espíritu. Si tú estás tocando con estas manos es porque no estás tocando con la mano del espíritu. Hello. Quiero hablar de Isaías, capítulo 6. El tiempo se está pasando. Ya todo el mundo conoce Isaías, capítulo 6. Todo el mundo usa esto para apartar obreros, para esto y para aquello. Todos lo usan. Pero solamente ven la letra, pero no ven el espíritu de la palabra. No ven porque el espíritu de la palabra solo viene cuando el Espíritu Santo te abre los ojos del entendimiento. Y si no te abre los ojos del entendimiento del Espíritu Santo, tienes que recurrir al griego, al hebreo. Tienes que recurrir porque no estás recurriendo al trono de la gracia. No estás recurriendo a la cruz. No estás muriendo. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Traducido a lo que dijo el apóstol Pablo, es necesario que yo muera para que Él viva. Capítulo 6 del profeta Isaías
No me voy a detener en muchos acontecimientos, tal vez en otro momento continúen, no lo sé. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor. En el año que murió, no era en ese momento que murió, en el año que murió. En Israel no tenían un calendario para poner el año que murió Uzías o el año de mi cumpleaños. Allá no es así. Entonces los acontecimientos importantes se relacionan con grandes personalidades. Isaías, cuando vio al Señor, lo relacionó con el año que murió el rey Uzías. En ese año habrá muerto Uzías. Pero no se trata de la muerte de Uzías. Capítulo 6 de Isaías. No se trata de la muerte de Uzías. Y hay gente que predica de la muerte de Uzías. Tienen que morir cosas. Tienen que morir. Eso es pavada. Eso es pan mohoso. Eso es leche adulterada. Yo no voy a hablar de la muerte de Uzías, porque no me interesa cuándo murió Uzías y por qué murió Uzías. No voy a hablar de la muerte de Uzías adentro nuestro. No voy a hacer eso. Dice que en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor. Quiere decir que antes no lo había visto. Hay ministros que ministran sin poder ver al Señor. Hay ministros que ministran sin tener relaciones con el Señor. Hay ministros que ministran sin tener una vida consagrada. Por eso los mensajes solamente le meten grito, grito. Cuando uno tiene la unción del Espíritu Santo, no precisas gritar. No precisas gritar. Cuando te acerques al Espíritu Santo, la gente se va a dar cuenta que tú tienes relación con Él, sin gritar. Porque lo del Espíritu Santo se contagia. Lo del Espíritu Santo se irradia, se da. De gracia, lo que de gracia recibimos. Pero los ministros de hoy no pueden dar de gracia porque no recibieron de gracia nada. Entonces Isaías dijo, en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor. Y antes no lo vio. Si acá está diciendo es porque no lo vio. ¿Cuántos apóstoles hoy hay que no son apóstoles? Viajan a un lado y en esa iglesia le dice, el Señor dijo que tú eres un apóstol. Mentira del diablo. Eso es carne. Los apóstoles viajaban de país en país, abrían iglesias, y los apostolitos de ahora son un pedazo de carne. Recién llegan al pastorado y ya son apóstoles. ¡Qué vergüenza! ¿En qué época estamos hablando? La iglesia está como está por culpa de los ministros, no por culpa de la iglesia. La iglesia no es culpable. El otro día escuché en el Facebook a un gran predicador, del Caribe, hablar, despotricar de la iglesia. La iglesia está dividida. La iglesia está dividida. Hay divisiones de iglesia y división y división. Y le mandé un mensaje. Desgraciado, cara dura, hipócrita. Le dije, el que está dividido eres tú, salame. Porque la verdadera iglesia del Señor no puede dividirse. Escucha lo que el Señor me dio. La verdadera iglesia del Señor no se divide. Porque Pablo dijo, un cuerpo dividido. ¿Qué pasa? Un miembro fuera del cuerpo se pudre, se seca. La iglesia de Jesús, escucha por el Espíritu Santo, nunca
Nunca, 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 nunca habrá un hombre que divida la iglesia del Señor. Jamás. Porque la iglesia no consiste en 4 paredes de tu iglesia, pastor. El Señor tiene otras ovejas. Escucha lo que voy a decirte. Pronto Dios va a empezar a obrar en las iglesias católicas. Dios va a llenar del Espíritu a iglesias católicas enteras. Dios va a llenar del Espíritu a movimientos musulmanes, taoístas. Dios va a llenar a diferentes. Y tú con tu teología no lo vas a encontrar de Dios. Porque la mente tan pequeña, si tuviéramos la mente de Dios, la mente de Cristo sería una mente amplia. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este corral. Es necesaria que la traiga a su cuerpo, no a tu iglesia, pastor. Ya pronto vamos a ver iglesias católicas llena del Espíritu Santo, porque tú y yo que declaramos que tenemos la verdad, estamos encerrados entre 4 paredes de una organización, mientras miles y miles de almas mueren. Y nos alimentamos, y nos alimentamos, y nos alimentamos. Conferencias, estudios, recitales, porque no hay más nada para darle. Lo único que se está alimentando a la iglesia es con carne, emociones, sentimientos, anhelos, deseos. Lo del Espíritu no tiene nada que ver con eso. Lo del Espíritu no tiene nada que ver con eso, pastor, apóstol, profeta. Hello. Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor. Entonces quiere decir que antes no lo había visto. ¿Cómo lo vemos al Señor? Cuanto más dependemos de Él, lo vemos. Cuanto más nos acercamos a Él, más lo vemos. Cuanto más nos dedicamos a Él, más lo vemos. El diablo no quiere que yo lo vea. El diablo me manda, cuando yo más me acerco a Él, el diablo me manda problemas, enfermedades, calumnias, murmuraciones y cuánta cosa. Cuando más te mande el diablo, cuanto más te mande el diablo, es porque tú, aunque tú no lo creas, tú lo estás viendo. El Señor va a mover iglesias católicas. Escúchate, lo estoy repitiendo. Llenita. El Señor va a cambiar a los curas, a los padres. Los va a llenar del Espíritu Santo, porque la iglesia de Él está haciendo un pésimo trabajo. Se conforman con las 4 paredes de la iglesia, con los 20 miembros, 50 miembros, 1000 miembros. No importa cuántos miembros tengas. Afuera hay miles y miles más. Pastor, no te preocupes por lo que ya conocieron. Acuérdate, pastor, Él no vino a buscar a los sanos, pastor. Vino a buscar a los enfermos. Los de la iglesia ya están sanos, pastor. Ve afuera. Ve afuera a buscar a los enfermos. Ve a buscar a los muertos. Resucítalo con el mensaje de la salvación. El mundo no necesita que lo motives, predicador. El mundo necesita que tú hables palabra de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. Porque el que escucha la palabra de Dios se levanta. Pastor, apóstol, profeta, se levanta. Lázaro, se levantan los muertos aunque apesten. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿A quién vio Isaías? ¿A quién vio? Todos los predicadores vio al Señor en un trono alto y sublime, pero ¿a quién vio? Si Jesús
Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás. Y Jesús dijo, Dios es espíritu. ¿A quién vio? Hello. Vamos a seguir leyendo. Por favor. Vamos a ver qué dice. Dice, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Y por encima de él había serafines. El uno al otro daba voces diciendo, con 6 alas, se me mezcla. Con 2 volaban, con 2 se cubrían los pies y con 2 se cubrían y el uno al otro cantaba, Santo, Santo, Santo. Eso pasó en el tiempo de Isaías. Esa canción es de Isaías. Y la misma canción se repite en Apocalipsis, porque el Señor no cambia las canciones. Marco Witt, Barriento, Marco Witt quiso cambiar las alabanzas, y ahora, ¿quién se acuerda de Marco Witt? En el Isaías se cantaba Santo, Santo, cantaban los ángeles. Y en Apocalipsis los ángeles cantaban Santo, Santo, Santo. Porque la adoración no tiene nada que ver con cántico. La adoración a Él no tiene nada que ver con cántico. Tiene que ver con el adorador. La adoración es un estilo de vida. Aunque estés enfermo, tienes que adorar. Aunque no tengas que comer, tienes que adorar. Y adorar no es cantar. Es decir, Señor, hoy no tengo, pero mañana sí tendré. Bendito sea tu nombre. El corazón agradecido es el mejor adorador. El corazón que tiene fe es el mejor adorador. El corazón que tiene esperanza es el mejor adorador. Y a los adoradores Dios los sabe a buscar. A esos adoradores, Dios no se queda sentado. Dios baja en la tierra a buscar adoradores. Él no viene a buscar cantantes. Él no viene a buscar apóstoles. Te digo esto por el Espíritu Santo. Él no viene a buscar profetas. Él viene a buscar adoradores. ¿Y por qué no viene a buscar a los ministros? Porque ya perdieron la senda los ministros. Los 5 ministros ya perdieron la visión. Se están edificando a sí mismos. Se están enriqueciéndose como si esa se va a llevar en el cajón cuando Cristo venga. Hello. Dice Isaías, yo vi al Señor sentado. Y por encima de él todo el mundo predica y no se da cuenta que es imposible. Escuche, es imposible que un serafín vuele por encima de Dios. Si alguien vuela por encima de Dios es porque es un Dios pequeñito. Y la Biblia dice que es tan alto, es tan bajo, es tan ancho. Él tiene el mundo en la palma de la mano. Entonces, ¿cómo tiene que ser la silla? Entonces, ¿a quién vio Isaías sentado? Vio el futuro. Vio el libro de Apocalipsis que dice, y vio al Cordero que está sentado en un trono. Isaías, el que lo estaba viendo, no era Dios. Él estaba viendo el Cordero de la redención, aquel que quita el pecado del mundo. Isaías estaba viendo a Jesús, el Mesías, Yeshua, Mesías. Él no estaba viendo la religión judía. No estaba viendo los 10 mandamientos. No estaba viendo las ordenanzas ni los estatutos. No estaba viendo el Shabbat. Estaba viendo al Señor del Shabbat. Y las faldas del Señor llenaban el templo. Su túnica
Sus vestidos llenaban el templo. Tú y yo somos templo. La presencia de Él tiene que llenarnos. Tiene que haber túnica de gloria dentro tuyo. Tiene que haber túnica de gloria dentro tuyo. Porque si no hay túnica es porque Él no está sentado. Él no señorea. ¿Alguna vez escuchaste de esto? Dice que los serafines volaban por encima. Nadie puede volar por encima de Dios. Nadie jamás puede volar por encima de Dios. Es imposible. Pero ya se lo figuran que Dios está sentado en un trono y creen que Dios entra dentro de un trono. Él ya no está allá. Escucha lo que te voy a decir por el Espíritu Santo. Él ya no está allá. Él está ahí. Él quiere estar ahí. Él quiere que tú lo dejes entrar ahí al trono que hay adentro. Él quiere ser Dios de tu vida. Él quiere ser Señor de tu vida. Él quiere ser el Rey de tu vida. Dice la Biblia eso. No lo digo yo. Dice la Biblia eso. Cristo en nosotros, Yeshua en nosotros, esperanza de gloria. Él ya está dentro tuyo. Dice que había serafines, pero lo explica, especifica. Con dos volaban, con dos alas, y con dos se tapaban la cara. ¿Por qué los serafines se tapaban la cara? ¿Alguna vez te preguntaste? Por lo que dijo Jesús. A Dios nadie le vio jamás. Ningún serafín, ningún querubín, ningún ángel, arcángel, jamás, nunca lo vio a Dios. Todos lo vieron a Jesús, al Yeshua, al Mesías. Todos lo vieron a Él. Con dos se tapaba el rostro. Porque no, Pablo dijo eso. Pero no estudian la Biblia. La iglesia de ahora no estudia Biblia. Hoy son motivadores. Hoy son todos profetas, que no es un culto al Señor, es un culto a la profecía. Hello, ten cuidado. Ten cuidado con la profecía. El diablo te va a engañar. Cuídate. Con dos cubrían su rostro. El apóstol Pablo lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Pregúnteme, hermano Héctor, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo: ahora vemos como a oscura, como a un espejo, como al reflejo para atrás. Pero un día le veremos cara a cara. Los ángeles no tienen el privilegio de verlo, porque el único que lo va a ver es la novia, es la esposa del Cordero. En ese día lo vamos a ver cara a cara. ¿Y qué cara tiene Dios? Esteban lo vio. Esteban dijo: yo vi a Yeshua, al Mesías, sentado en un trono de gloria. Yo lo vi. Esa es la cara de él. La pregunta es: ¿a quién tú estás mirando? ¿A los predicadores, a los cantantes? ¿Quieres parecerte a ellos? Levanta la vista, puesto los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Tienes que parecerte a Él, no en palabra, en hecho. Si te golpean, ponle la otra. Si robabas, trabaja, sé un buen cristiano.
Con 2 alas se tapaban el rostro. Nadie lo vio ni nadie lo va a ver hasta que suba a la iglesia. Con 2 se cubrían los pies. ¿Y por qué? Dios no quería que le vean los pies. No, porque era un simbolismo. ¿Por qué los pies? ¿Por qué el rostro? ¿Por qué los pies? Isaías también lo profetizó. Bendito. Benditos son los pies. Benditos son los pies que están cubiertos. Benditos son los pies que están cubiertos. Tus pies, que el pastor no sabe, que tú andas ayudando, orando por los enfermos, nadie lo sabe, pero tus pies están cubiertos para el mundo. Pero Él lo ve. Y tu Padre que te ve en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Los pies de los serafines estaban tapados para que nadie sepa a dónde iban y a dónde venían. Tus pies están tapados por el Espíritu Santo. Trabaja para Él. No importa que no te dejen predicar en la iglesia. No importa que no te dejen cantar en la iglesia. Sal a la calle. Busca a los pobres, los desvalidos, la prostituta, la ramera, el drogadicto. Busca. Dile una sola palabra. Jesús te ama. Bueno, son 3. Dile, Jesús te ama. Eso es todo. Cuando ponemos la semilla, el crecimiento lo da Dios. Hello, pastores que quieren crecer a la iglesia. La Biblia te está enseñando cómo se crece a la iglesia, pastor. La Biblia te está enseñando, pastor, apóstol, profeta, cómo crecer la iglesia. El crecimiento lo da Dios. No lo dan tus métodos, no lo dan tu forma, no lo dan tus capacidades ni tu inteligencia. Pastor, ve al cuarto, ve a morir, ve a la cruz y Él va a multiplicar las almas, pastor. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían su pie y con 2 volaban. Eso es lo que vio Isaías. Estoy terminando. Mira lo que más dice. Y los quiciales de la puerta. Eso no voy a hablar ahora. Con la voz del que clamaba. El 5. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un medio de un pueblo que tiene los labios inmundos. Isaías, cuando tuvo la visión de los ángeles, de la adoración, del cántico de los serafines, santo, 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 no como ahora los predicadores de la sana doctrina. Yo soy de la sana doctrina, y molestan a todo el mundo con la sana doctrina, porque la sana doctrina, escucha, la sana doctrina no se predica. La sana doctrina se vive. Te lo voy a repetir porque no lo oíste. La sana doctrina no se predica. La sana doctrina se vive. Para que la gente te pregunte por qué usted es diferente, por qué usted no grita en su casa, por qué usted no insulta, por qué usted tiene un buen matrimonio, por qué usted tiene unos buenos hijos, porque vivimos la sana doctrina, no la predicamos. Hay hermanitos que predican la sana doctrina, hipócrita, la mezclan con la ley de Jehová. La mezclan con guardar el sábado, la mezclan, como que a Dios le gusta la mezcla. Si hubieran leído la Biblia sabrían que Dios no mezcla nada. Dice Isaías, cuando vio, era un profeta, este mensaje es para los profetas. Dice Isaías, cuando tuvo semejante visión, lo vio a él a la gloria, la vestidura,
los serafines volando, el cántico santo, santo, santo. Cuando vio esa visión solamente la vemos cuando tenemos entrega. Esa visión solamente la vemos cuando hay dedicación, cuando hay intimidad, vemos su gloria. Cuando Isaías vio eso, dijo lo primero que dijo no fue gloria a Dios ni aleluya. Hay hermanos que dicen yo soy un ministro. Hay hermanitas que dicen Dios me dio un ministerio, pero la boca la tiene más sucia que el baño. Hello. Isaías cuando vio dijo ay de mí, no dijo ay del pastor. No, y dijo, ay del hermanito que está en pecado. No. Dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque el que no tiene al Espíritu Santo está muerto. El que no ora está muerto. El que no ayuna está muerto. El que no lee Biblia está muerto. El que no hace vigilia está muerto. Lo único que predican hoy es de diezmo. ¿Y qué de la vigilia? ¿Y qué de la oración? ¿Y qué del ayuno? No predican nada de eso. No somos motivacionales. Motivamos a la gente a la superación. El evangelio no supera a nadie. El evangelio te mata. Porque cuando estás muerto no tenés olor a carne. En la cruz no hay olor a carne. Hay olor a muerte. Apestan a muerte. Le dijo María, hace 4 días mi hermano apesta. Jesús dijo, ahora sí lo vamos a levantar. Él no levanta a semi muerto. Él no levanta a un muerto de 1 día, 2 días, 3 días, no. Él levanta muertos de 4 días. De 4 días. Ese es otro tema. Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Ojalá que la visión que tengamos de Dios, ojalá que la presencia de Dios en nuestra vida nos haga reconocer nuestros errores, nuestras falencias, nuestras equivocaciones, no la de los demás, la tuya, porque soy hombre inmundo de labios, porque habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Yo hoy hablaba con mi cuñada sobre este tema, sobre este texto, porque soy hombre de labios inmundos. Yo le dije, el libro de Isaías es el único en la Biblia especial. El 99% de los libros en la Biblia, en el capítulo 1 es cuando los hombres de Dios son encontrados por el Señor, es cuando Dios los llama en el capítulo 1. Pero Isaías, Dios dejó pasar 5 capítulos. En el 6º capítulo lo llamó. Hay algunos teólogos que dicen, no, en realidad el 6º es el primero. Si el 6º fuera el primero, encontraron en una cueva que se llama la cueva de Qumran el papiro del libro de Isaías completito. ¿Y sabe usted dónde estaba el capítulo 6? En el capítulo 6 no estaba en el capítulo 1. Hello. Todos los libros es en el capítulo 1 cuando se hace un análisis de todos los libros. Si usted quiere saber qué dice todo el libro de Mateo, tiene que mirar el capítulo 1. Si tiene sabiduría va a entender que en el capítulo 1 de todos los libros está la referencia de todo el libro. Isaías en el capítulo 6 dijo, tengo los labios inmundos. En el capítulo 6. Entonces yo le preguntaba a mi cuñada y a mi hermano y le digo, hermano, sí, ¿con qué labio profetizó el capítulo 1? ¿Con qué labio profetizó el capítulo 2? El capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5. ¿Con qué labio? ¿No se parece eso a los profetas de hoy? ¿No se parece eso a los profetas que están profetizando con labios inmundos? ¿No se parece eso a pastores que están enseñando, pastoreando con labios inmundos?
¿No se parece eso a ministros apóstoles que tienen los labios inmundos? ¿No se parece eso? Dios dejó que Isaías profetice el capítulo 1 y el 2, el 3, el 4 y el 5. Dios lo deja, Dios te está dejando. No es que vos sos lindo. Dios me está dejando. No es que yo soy lindo porque soy feo, tengo nariz grande. No es que somos lindos. Nos está dejando, está estirando la cuerda, está estirando la cuerda. Dios es un buen pescador. Le dijo a Pedro, Pedro tiraba las redes a la izquierda. Era zurdo. Era comunista. Y Jesús le dijo, Pedro, sí, tira a la derecha. Y Pedro le dijo, pero me gustan los zurdos, me gusta la izquierda, me gusta Cuba, me gusta Castro, me gusta Maduro. Jesús le dijo, no, tírala a la derecha, tírala a la derecha. Y dice que cuando la tiró no podía sacar, no podía sacar. Porque no se trata del hombre, no se trata de ti, pastor, apóstol. Se trata de Él en tu vida. Pronto voy a hablar un tema que dije, que eran los pecados imperdonables que están cometiendo los pastores. Y los ministros, los 5 ministerios, hoy están cometiendo pecados imperdonables. Y uno de los pecados imperdonables es que cada apóstol y cada pastor y profeta se creen Dios en la tierra. Absoluto. Dueños de la verdad, hipócrita. Sepulcros blanqueados, dice la Biblia. El único que tiene la verdad es Él. El único que conoce el futuro es Él. Los pastores hoy están haciendo que la iglesia dependan de ellos y no de Dios. Están independizando a la iglesia del Señor, porque todo tienen que consultarle a Él. Acá hay un pastor en nuestra ciudad que los hermanos no respiran si el pastor no le autoriza. Deja de respirar. Respire. El pastor casa a los hermanos este con este con este. Él es Dios. Dios con D minúscula. Pero es Dios. Eso es un pecado imperdonable. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Se me apareció a mí como un aborto. Un aborto. Necesitamos ministros abortados. Abortivos. Y en una de las cartas el apóstol Pablo se pasó. Él dijo, Pablo, esclavo del Señor Jesucristo. No dijo siervo del Señor Jesucristo. No dijo reverendo del Señor Jesucristo. No dijo apóstol del Señor Jesucristo. No, él dijo, Pablo, esclavo del Señor Jesucristo. ¿Se parece a los ministros hoy? No. Hoy hay orgullo, soberbia, el síndrome de Satanás en los ministros. Y ese síndrome la contagian a la iglesia. ¿Cómo se sabe cuando está contagiada? Porque la iglesia de lo único que habla es de su pastor. Porque el pastor independizó a la iglesia del Señor, todo depende de él. Entonces los hermanos viven diciendo, mi pastor, mi pastor, mi pastor, mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Yo soy pentecostal, pero no suben los pentecostales. Yo soy metodista, pero no suben los metodistas. Yo soy bautista, pero no suben los bautistas. Ni los presbiterianos, ni los luteranos. No sube nadie. Los únicos que suben son los hijos y las hijas del Dios Todopoderoso, con una cualidad, lleno del Espíritu Santo. Isaías dijo, ay de mí que tengo los labios inmundos. Tengo los labios podridos. Con esos labios profetizó 5 capítulos y Dios lo dejó. ¿Por qué Dios lo dejó? Escucha, ¿por qué Dios lo dejó? Porque en el capítulo 6 en adelante él iba a empezar a hablar de Yeshua,
del Mesías. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías tuvo, me compartía mi cuñada, Isaías tuvo un ministerio de 40 años. ¿Y cuál fue el pago que le dio el hombre a semejante ministerio profético? Lo aserraron, le abrieron las piernas y desde abajo para arriba lo abrieron entero. Ese es el pago. Y Juan el Bautista, el profeta de que enderezaba camino, ¿cuál fue el pago? Le cortaron la cabeza. Y hoy los profetas de hoy, plata, gloria, orgullo, soberbia. Me estoy yendo del tema. Isaías dijo, tengo los labios inmundos. Pero como buen cristiano, como buen Adán le dijo, no, la mujer que tú me diste. Y Isaías dijo, tengo los labios inmundos. ¿Pero por qué? Porque vivo en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos. Le echó la culpa al pueblo. ¿Cuál es el pueblo que tiene los labios inmundos? No es como nosotros hoy que diríamos los mundanos. Los mundanos tienen los labios inmundos, hipócrita. En los judíos no había mundanos. El que tenía los labios inmundos era Israel. ¿Por qué Israel tenía los labios inmundos? ¿Por qué? Por culpa de los reyes. Los reyes llenaban de altares todo Israel. Por eso vino Elías, el peor rey de todo. El peor rey de todo. Se casó con una mujer terrible, Jezabel, Acaz. Los hijos de los reyes, peor que ellos, que los padres. Y ellos transformaron al pueblo en pueblo de labios inmundos, lleno de idolatría, lleno de hechicería. ¿Qué es hoy los labios inmundos en la iglesia? ¿Qué es lo que hablan los hermanos? Yo los domingos me paro en la ventana de mi casa, abro la ventana, empiezan a pasar unos hermanos de una iglesia, de un pastor que se llama Carlos Kucharenko. Pasa la gente por la calle, 5, 10, 20, 30, y adelante van los muchachos, los jóvenes y las muchachas. ¿Viste que dice Mateo? ¿Viste que dice? Y yo me quedé loco. Yo digo, están hablando de la Biblia, unos jovencitos, y atrás vienen los padres. Oye, voy a orar, salen de la iglesia hablando Biblia, salen de la iglesia hablando que hay que orar. No son motivacionales. Hay iglesias que hacen hasta teatro. Hacen teatro. Hacen deporte, deportista. No tienen más nada que hacer. Los labios inmundos. Isaías dijo, yo tengo los labios inmundos, y le echó la culpa al pueblo por culpa del pueblo que tiene los labios inmundos. Mi mamá hubiera dicho, dime con quién andas y te diré quién tú eres. Y cuando Isaías declaró inconscientemente su pecado y el pecado del pueblo, ahí voló un ángel. Yo hablaba hoy con mi cuñada y con mi hermano. Le digo, ¿cómo dice ahí la Biblia? Norma se llama. ¿Cómo dice Norma? ¿Le tocó la boca? No dice. Pero Héctor acá dice que le tocó la boca. No dice. Y mi hermano, yo le pregunté a mi hermano Daniel, ¿cómo dice Daniel? Que un ángel agarró carbón con unas pinzas, mi hermano es más delicado, y tocó los labios. No dice. Es un simbolismo que le tocó la jeta, la boca. En el Nuevo Testamento dice dónde le tocó. ¿Y cómo dice? Que por la abundancia sale por la boca.
Hoy el Espíritu Santo no te quiere quemar la boca, te quiere quemar el corazón. Hay predicadores que le dicen, venga iglesia, levante la mano, vamos a orar que Dios nos toque, nos queme la boca. Mientras el corazón está podrido. Pelean los hogares, pelean en la calle, pelean en el trabajo. Discuten los hermanos. Tienen unos matrimonios que apestan a problemas. Y luego vamos a la iglesia bien trajeados, con corbata, bien perfume, Paco Rabanne, Givenchy. Él te está viendo que tus labios son inmundos. Él te está viendo. Entonces le dije, cuando le tocó el querubín, el serafín, no le tocó aquí, simbólicamente le tocó el corazón, le quemó el corazón, porque Isaías tenía una esposa que amaba. La Biblia dice que la esposa de Isaías era el deleite de sus ojos, era el amor de su vida. Y Dios le dijo a Isaías, sí, voy a quitarte el deleite de tus ojos. ¿Para qué? Para que yo sea el deleite de los tuyos. Hay ministros que aman más a la mujer que a Cristo. Hello. Hay hermanos que hay mi esposa para acá y mi esposa para acá, pero cuando le conviene, como decía mi mamá, por la plata baila el mono. Si yo amo a mi esposa, no hay que tenerla todo el día en la boca. Tengo que ser un buen esposo. Tengo que ser un buen padre, un buen pastor. No como los pastores que ahora hay en todas las iglesias. En todas las iglesias los pastores tienen grupito. ¿Sabes cómo es el grupito de los pastores? En tu iglesia pasa lo mismo. En el grupito de tus pastores no están los pobres de la iglesia, están los más ricos. Di amén, di amén. Termino con esto. Cuando el ángel le quemó la boca al profeta, no le quemó la boca al pueblo, pastor. Le quemó la boca al pastor, no le va a quemar la boca a la iglesia, pastor. Apóstol, te quiere quemar la boca a vos, no a la iglesia, a vos te quiere quemar. ¿Por qué? Porque quiere que cuando salga la palabra, la doctrina del Mesías, cuando salga por tu boca, no la ley de Jehová, la doctrina del Mesías, cuando salga por una boca quemada, la iglesia cambia. El mundo va a venir a la iglesia para ser salvo. Isaías oyó una voz que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías tenía el ministerio profético, pero no tenía la comisión. Isaías tenía el ministerio profético, pero no tenía la unción. Tenía el ministerio, pero sin unción. Tenía un ministerio, pero sin comisión. 5 capítulos profetizando con boca feísima. Hasta que Dios dijo, no, la única forma de cambiarlo a Isaías es quemándole el corazón, quemándole la boca. Y luego que Isaías estaba bien quemado, que no había olor a carne ni a sangre, él escuchó. Quiere decir que hasta que Dios no te queme, no vas a oír. Hasta que tú no vayas a la cruz, no vas a oír. Hasta que tú no mueras todos los días, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hasta que no pase eso, no lo vas a oír. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? No se lo dijo al pueblo, se lo dijo al ministro. Pastor, no te lo quiere decir a la iglesia, te lo quiere decir a ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Recibe palabra de salud. Que Dios sane tus dolencias.
que aleje al devorador de tu casa. Toda miseria, toda pobreza vino a consecuencia de la caída. Pero en Cristo estamos enriquecidos porque Él, siendo rico, se hizo pobre para darnos la riqueza de su amor. Dios te bendiga. Hasta prontito.